voy a regalar tu ejemplar, Teresa. Espere. No me lo firme aún. Por favor, déjeme leerlo y ya después lo comentamos juntos. Claro. Quiero que lo leas. Siempre he pensado que tener un libro firmado por el autor no tiene sentido si no se le conoce bien. Quiero decir, su obra. Por supuesto. Lo entiendo y me parece muy sensato lo que dices. Toma, lo comentaremos cuando lo hayas leído. Claro. Muchas gracias. Johnny, ¿cómo entraste? Pues con hartos trabajos, mi Rosita. Pero pues para el amor no hay imposibles. Tú no puedes estar aquí. Sácate. Ah, nada más tantito, Rosa. ¿A qué viniste? Pues a darte tu besito de la buena suerte. Bueno, ahora sí ya, sácate. No, otro ratito. Nada más, mira. Nada más dime, a ver, ¿cómo te sientes? Nerviosa, pero segura de que puedo lograrlo. Eso, así me gusta. ¿Y de tus mareos? ¿Mareos? Ay, Johnny, ¿quién piensa en eso ahorita? Estoy bien, como nunca. Esa es mi chaparra. Lo más importante ahorita es que estés bien. Que nada te preocupe, no te desconcentres. ¿Sí? Bueno, la verdad traigo algo que me anda dando vueltas en la cabeza. Pues no, que no tenías mareos. No, Johnny, no seas menso. Es que ahora que me saque la medalla, se la voy a dedicar a mi papá. Pero también te la quiero dedicar a ti. Pues órale, dedícamela. Sí, pero si te la dedico, todos se van a dar cuenta de que andamos. ¿Qué? ¿Ya les decimos? No, espérate, mejor ni lo muevas. No vaya a ser que tu papá se injerte en Pantera y se ponga como loco. No. Además, hoy estudia, Rosita. Ya sé. Mira, si me la quieres dedicar, pues tú me encierras uno de esos ojos tan tuyos, tan bonitos y pues así yo ya voy a saber que me la estás dedicando. ¿Sale? Bueno. Chico. Hola. Hola a todos. Hola. Ay, pensé que no llegabas. Ay, pues por poco no llego. Ay, me da muchísima pena, pero me voy a tener que ir. Solamente vine de volada, pues, para desearle suerte a Rosita. Refugio, Armando, ay, por favor, díganle a Rosita que le mando muchísima suerte. Claro que sí. Mijita, quédate un ratito. Aunque sea unos 10 minutos. Bueno, 10 minutos nada más, ¿eh? No puedo llegar tarde a mi primer día de trabajo. ¿Cómo que tu primer día de trabajo, mijita? Bueno, es mi primer día con esta paciente. Es una viejita que necesita una enfermera en su casa. Y del hospital me mandaron a mí. Uy, mijita, eso no me gusta. Cuídate cuando andes en las casas y date tu lugar, porque una nunca sabe quién está y quién no. Hay que andar con 1000 ojos, hijita. Sí, mamita. Voy a tener mucho cuidado. Es que siempre ando con el pendiente de todos mis hijos. ¿No sabes cómo me urge que estén los resultados de Pablito para llevárselos al doctorcito Ledesma? Doctor Ledesma, ¿se puede? Sí, Mariano, pasa. No esperaba verte de nuevo por aquí tan pronto. Es que tengo un poco más de dinero y quise pasar a dejárselo de una vez. Bueno, gracias. También quería verlo porque, bueno, usted fue mi maestro y siempre me dijo que siguiera estudiando. Y pues volví a inscribirme en la universidad. Y esta vez va a ser para terminar la carrera, ¿eh? Qué gusto me da oír eso, Mariano. Felicidades de todo corazón. Yo te insistía por algo. Tienes mucho talento. Gracias, doctor. Ya sabes que puedes contar con mi apoyo. Incluso sabes que no tienes que seguirme pagando. No, doctor. Usted sabe muy bien que eso nunca ha estado a discusión. ¿Hay algo más, Mariano? De casualidad, ¿usted es pariente del pediatra Hernán Ledesma Macías? Sí, es mi hermano. De hecho, compartimos este consultorio. Es que está atendiendo a un niño que se llama Pablo Medina y por los análisis que solicitó, más algún comentario que le hizo a la hermana del niño, me temo que puede ser algo muy grave. Ven. Tengo que felicitarte de nuevo. Y esta vez no por el libro. Qué mujer más hermosa la que me presentaste. ¡Wow! No me digas que andas con ella. ¿Qué clase de pregunta es esa? Teresa es mi alumna más brillante y punto. Ay, pues, no, disculpa. Pensé que ante una mujer así... El león cree que todos son de su condición.
Pero yo no tengo las aventuras como las que tú tienes a cada rato, a pesar de estar casado. Bueno, otras mujeres rompen con la monotonía del matrimonio. Al paso del tiempo todo se enfría, ya sabes. Hasta que llega un momento en que las esposas solo te ven como proveedor. El día que te cases, me vas a entender. El matrimonio es un compromiso y hay responsabilidades ineludibles. Además, tú tienes una hija para la que eres el ejemplo a seguir. Sí, ya lo sé. Lo sé perfectamente. Pero yo solo dejo que Aida conozca de mí lo que es correcto. De lo demás no tiene por qué enterarse. Soy muy cuidadoso. Pues acabas de cometer un grave error. Bueno, don Armando, don Refugio, ya va a empezar la competencia, ¿eh? Vamos, ya merito. Rosita. Quita las pancartas, ¿verdad? Ya va a empezar la competencia. Rosita. Ay. ¿Te sientes mal? Tengo un dolor de cabeza horrible. Ay, pero me da pena irme. No te preocupes, yo le puedo avisar a Arturo. Tengo unas pastillas para el dolor de cabeza. Voy por ellas. Gracias. Yo sé que la imagen que tienes de mí no es la ideal. Espero que cuando me conozcas más cambies de opinión. Voy a despedirme del profesor. Yo voy por las pastillas. Muchas gracias. Ay. Hola, Aida. Parece un mal chiste. Como siempre te logras colar a todos los lugares donde no perteneces. Y eso no es nada. Todavía faltan muchas cosas que te van a sorprender de mí. Pues si vienen de ti van a ser sorpresas desagradables. Ay, no tienes idea de la desagradable sorpresita que te tengo. ¿De qué estás hablando? Damas y caballeros, ahora viene para hacer su ejecución con aro el equipo blanco. La vas a desconcentrar a misma. ¡Yo! ¡Pero si todos están gritando! Sí, pero tú la desconcentras. ¡Yo! Si sale mal es culpa tuya. Vas a ver. ¿Qué hiciste? ¿Buscaste a Paulo? Porque te advierto que si estás tratando de volver con ¡Qué él... miedo me tienes! Claro, como sabes que Paulo me sigue queriendo. Pues no estés tan segura. No sabes lo rápido que regresó conmigo cuando se deshizo de ti. Deja de preocuparte por Paulo. Es más, te lo regalo, envuelto así, su moño y todo. Mi sorpresa no tiene nada que ver con él, por ahora. Ay, hija, llegaste tardísimo. Papá, odio estos numeritos, lo sabes. Pero tenemos que estar. Mira, ya me dijo Teresa que ustedes dos son amigas. No, licenciado, lo que le dije es que fuimos compañeras. Pero yo no cuento con la amistad de su hija. No. ¿Con permiso? Sí, adelante. ¿No te llevas con ella? No, papá, la detesto. Teresa es la ex de Paulo y por su culpa Paulo no se decide a andar conmigo. A ver cómo... Buenas noches, licenciado. Fausto, permíteme, ahora regreso. Sí, papá. Pablo, no vas a creer a quién me encontré en la presentación del libro del profesor de la Barrera. Mariano, qué sorpresa. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Tú qué tal? Bien. El otro día me quedé pensando que tal vez creíste que lo dije por cortesía o algo así, pero lo de ir a mi casa a ver los carros sigue en pie. Cuando quieras. Muchas gracias, pero de hoy en adelante voy a andar muy justo de tiempo. Como ya estoy a punto de empezar la universidad, pues... Pensé que no estabas estudiando. Bueno, no estaba, pero acabo de reinscribirme. Ya retomé la medicina. ¿Medicina? ¿Estás estudiando lo mismo que yo? Sí. Pues muchísimas felicidades. Mariano, qué bueno que te alcancé. Acaba de llegar mi hermano. Ven para que hables con él. Claro. Aurora, discúlpame, pero... No, ve. No te preocupes. Ya nos veremos otro día. Con permiso. Adiós. Vamos, muchachos, compadres. Él es mi hermano Hernán Ledesma.
Y este es Mariano Sánchez, el muchacho del que te estaba hablando. ¿Qué tal, Mariano? Bueno, pues los dejo para que hablen. Con permiso. Gracias, doctor. Entonces, ¿usted está aquí por Esperanza? Sí, me preocupa. ¿Ya le explicó algo a su hermano? Sí. Me dijo que quiere hablar sobre el diagnóstico del niño y por lo que respecta a su situación con esa muchacha. Ella me dejó entrever algo. ¿Se refiere a sus temores? Entiendo que no es nada fácil para ella. Pero bueno, en fin, así nos pasa a los médicos. De pronto tenemos que guardar cada secreto y... Perdón, doctor. ¿De qué está usted hablando? Dígame, ¿qué pasa con Esperanza? Paulo, qué sorpresa verte por aquí. No vi tu nombre en la lista de invitados. Porque vino como mi acompañante. Y si es tu acompañante, ¿por qué no te trajo? A mí siempre me llevaba y me traía. Porque tú no tienes ni carro ni nada. Por eso el pobre de Pablo siempre tenía que pasar por ti a casa de Aurora para que no viera el chiquero donde vives. El caso es que estaba a mi disposición. Iba donde yo le dijera, cuando yo lo llamara. Ojalá te trate a ti igual. No, le trato mejor. Si son tan felices juntos, ¿por qué se ocupan tanto de mí, de lo que hago? Los dejo para que se disfruten el uno al otro. Es lo único que nos importa. Oye, no, ya basta, ¿eh? El trato era hacerle pasar un mal rato en la fiesta de Ivona Teresa. Pero ya te está gustando demasiado, ¿eh? Usarme para provocar a Teresa. ¿Y sabes qué, bebé? No me da la gana. Yo también me sé dar mi lugar. ¿Qué, no te ibas hace rato? El profesor quiso que antes conociera a otras personas y yo no quería quedarle mal. Ah, bueno, en ese caso, pues... Lo siento. No me fijé. Usted habló de un secreto. Bueno, sí. Ella me pidió no hablar de esto porque no quiere alarmar a su madre. Pero me temo que Pablito tenga un tumor en el riñón y eso es grave. Sí, algo me comentó. Mire, doctor, yo estudio medicina y entiendo un poco de esto. Por eso le pido, por favor, que me hable con la verdad, para poder ayudar al niño y a la familia. Bueno, yo necesito los resultados del laboratorio. Antes no puedo asegurarle nada. Aunque puedo darle un panorama completo en caso de que mis sospechas resulten ciertas. Lo lamento, de verdad. Soy vecino y amigo de esa familia y los conozco prácticamente desde que nací. Por eso me preocupo tanto. Yo pensé que usted era su novio. No, Esperanza no tiene novio. Pues ojalá que usted pueda ayudarla. Esa muchacha necesita mucho apoyo. Y en unos segundos, la presentación del equipo rosa. ¿Qué hubo, pa? Pasé al hospital para pagarle algo más de dinero al doctor Ledesma y, pues como está cerca de aquí, pensé pasar por ti. La verdad te lo agradezco porque vengo muerto, pero no podemos faltar. ¿Cómo te fue en tu viaje a Veracruz? Bien. Pero cuéntame, ¿te pudiste volver a inscribir en la universidad? Estás ante un futuro médico. Qué bueno por ti, hijo. Yo sé que la medicina es lo que más te gusta. Desde chamaquito te la pasabas jugando al doctor. Además, eso es lo que quería tu madre. Salud. Salud. Profesor, perdón que llegara un poco tarde a su presentación, pero el tráfico... Pero no hubieras venido de no ser porque tu padre te lo pidió. No, ¿cómo cree, profesor? No, si tengo su libro. Te lo agradezco, aunque creo que te sería de más provecho no solo tenerlo, sino leerlo. Sí, claro que lo voy a hacer, por supuesto. Bien, entonces ya tendremos oportunidad de comentarlo. Sí. Permíteme. Hija, qué bien. Ya te vi platicando con Arturo. Es importante que te considere
¿Él es una puerta para tener acceso con los más destacados empresarios y políticos del país? Pues espero en serio que sirva de algo haber venido, porque ya me estoy arrepintiendo. Es que el profesor me comprometió a leer su libro. Y aparte me lo he pasado haciendo corajes todo el tiempo viendo esa muerta de hambre. ¿Muerta de hambre? Sí. Así como la ves vestidita y arregladita, no tiene en qué caerse muerta. ¿En serio no tiene dinero? No. Y lo busca desesperadamente. Es una arribista. Lo único que le interesa es ligarse a alguien con lana, papá. ¿Ya pasó Rosa? No, todavía no. Falta otra chava y ya pasa ella con su listón. Llegaron justo a tiempo, tu papá y tú, ya falta lo más importante. Rosa está empatada con otra muchacha. Pero si esta le sale bien, puede ganar. ¿De verdad? Sí. Una naranja. Qué buena onda. Sí, es cierto. ¿Y Teresa? Sí, yo sí quiero. No ha llegado, yo pensé que estaba contigo. No, fue a una presentación en un libro. Me dijo que llegaría tarde. Esa presentación fue con el licenciado ese de la Barrera. Dime la verdad. Sí, se vio comprometida a ir. Mariano, yo sé que igual que a mí, a ti no te gusta que a Teresa le pague sus estudios de ese licenciado. Yo no quiero que mi hija pase tanto tiempo con gente de dinero, creyendo que es más de allá que de acá. ¿Me entiendes? No se preocupe, eso no va a pasar. Mi hija te adora, Mariano, de eso no tengo duda. Por favor, haz que entienda. Cuídala mucho, Mariano. Usted sabe que no tiene que pedirme eso. Teresa es lo más importante para mí. Me voy, esto está de lo más aburrido. Sí, yo también pienso lo mismo. Vámonos. ¿Y qué onda? ¿Vamos al cine? Si me lo estás diciendo para que Teresa nos vea salir juntos, te voy a hacer el favor, Pablo. Pero no tengo ganas de ir al cine. Vamos a despedirnos de mi papá. Sí. Qué bueno que viniste. Con cuidado, ¿eh? No, gracias. Teresa, ¿me permite? ¿La estás pasando bien? Sí, mucho. Estoy conociendo personas muy interesantes. No dejes que Rubén te acapare y menos que te aburra. Para nada. La estoy pasando muy bien con él, pero ya es tarde y me tengo que ir. ¿Cómo? Sí, gracias por invitarme. Sí, qué bueno que tú saliste. Eso ya no cuenta. Sí. ¿Qué? Es que no es que me dé gusto por ella, pero eso significa que ya no va a ser competencia para Rosa. Ya sabe mucho de esto usted, ¿verdad? Sí, ma, algo. Por Rosita. Sí. La vecina, la amiga, sí. Y Mariano va a estudiar medicina. Me alegro mucho, hija. Entonces, ¿va a ser tu compañero? No, él ya va mucho más adelantado. Pues me alegro que no esté cerca de ti. Ay, papi. Bueno, para que no te distraigas en tus clases. Ya tengo que irme. ¿Y quién te dio permiso de salir? Es que voy a una cena con el secretario de Salud y el embajador francés. Hay un proyecto de investigación oncológica interesantísimo en Francia y me están invitando a participar. ¡Qué bien! Yo voy a ver a Teresa. Hoy fue la competencia de su hermana y quiero saber cómo le fue. Y platicar con ella sobre Mariano. Mariano. Adiós, hija. Adiós. Sí, ya va a pasar nuestra hija, hermano. Qué nervios, ojalá todo salga bien. Rosa Chávez Aguirre. Ay, Diosito, que no alcance a ver que no está Teresa.
le pasa, mija? ¿Por qué no se mueve? ¡Un médico! ¡Servicio médico! Soy estudiante de medicina. Dame una ambulancia. ¡Una ambulancia! No, tranquilos. ¡No puede pasar! Tranquilos. ¡No puede pasar! Hermosa, mi hija Raquel tiene ¿Por qué se desmayó? ¿Por qué? No sé, Dios mío, ¿por qué? Muchas gracias por traerme hasta el gimnasio, licenciado. Fue un placer. Espero que Aida no se enoje con usted. Ya le dije, no nos llevamos muy bien. Sí, ella también me lo dijo. Me habló sobre Paulo. Es una pena que Aida piense que yo lo sigo queriendo. ¿Y no es así? Por obvias razones, usted no podría creer si le dijera que no. Es el padre de Aida. Así que no sabrá si le miento para tranquilizarlo o porque en verdad Paulo ya no me importa nada. En eso tienes razón, perdóname. En verdad, espero que no pienses más en ese muchacho, porque sería una pena que una muchacha tan linda como tú estuviera sufriendo por amor. No se preocupe, yo estoy bien. Y vuelvo a lo mismo. Si no fuera usted el padre de Aida, tal vez le contaría que Paulo es muy inmaduro. Él no supo valorarme porque soy pobre. No, yo diría más que inmaduro. Fue tonto. Pero no todos los hombres somos así, Teresa. Lo sé. Y por eso no me preocupo. Yo sé que llegará a mí el hombre indicado. Por favor, ayúdenme a mi hija, que se desmayó, no sé qué tiene. Creo que es un infarto, le estoy dando RCP. Lo ¿Qué tiene? ¿Qué tiene, mi hija? ¿Por qué no despierta? ¿Qué estará pasando? ¿Ya? Espero que nada serio. Pues sí. Bueno, me voy. Ya se me hizo tarde y quiero ver la competencia de mi hermana. Me hubiera encantado platicar otro rato contigo. Créame que a mí más. Pero ya tendremos oportunidad de volver a vernos. Llámame cuando quieras. Hasta luego, licenciado. No. Llámame, Rubén. Nos vemos, Rubén. ¡Qué suerte verte justo cuando llego! Rosa ganó, ¿verdad? A tu hermano le dio un infarto. Gracias, Luisa, por preparar la presentación. Fue todo un éxito. No, gracias a tus palabras y a tus invitados. Yo no hice más que coordinar floristas, meseros y servicios de canapés. Sabes que hiciste un buen trabajo. Tengo que reconocer que Teresa me ayudó mucho hoy. En más de una ocasión me sacó de un problema. Me alegra. Cuanto más la trates, más te vas a dar cuenta de que Teresa es especial. Arturo, en verdad me doy cuenta de que Teresa es muy especial para ti. Dime, ¿tú tienes algún otro tipo de interés en ella? ¿Cómo se te ocurre? Soy tu hermano, me conoces bien. Arturo, es que desde Paloma... No. Ni me la menciones. Sabes que para mí esa mujer está muerta. Muerto pareces tú. Yo tenía 11 años cuando Paloma te dejó plantado en la boda. Y desde entonces no te has vuelto a enamorar. ¿Que no crees que ya es tiempo de que reacciones? ¿A dónde la van a llevar? Al Hospital de la Nacional de la Salud. Ahí es donde está mi hija Esperanza trabajando. Perdón la tardanza, hijo. La chiquis no me dejaba ir.
No puedo creer que sigas pensando en ella. Pero esto se acabó. Rómpela si quieres. Eso no significa que vaya a olvidarla. Te he dicho que la única forma de olvidar a esta mujer es saliendo con otras. Si eso no funcionó antes, mucho menos ahora que vamos a estar en la misma universidad. No. ¿Cómo que Teresa va a estudiar contigo? ¿Que consiguió otra beca o qué? No sé. El caso es que voy a verla todos los días. Pues allá tú si cometes la estupidez de volver con ella. Solo te advierto que si lo haces, te olvidas de tu dinero y de tus tarjetas de crédito. De haber sabido, no llegué antes porque no tenía dinero para el taxi. Los camiones se tardaron muchísimo. Siempre ese dinero. El maldito dinero. Mi amor. No voy a estar tranquila hasta que no vea a mi hermana. Vámonos al hospital, por favor, ya vamos. No te pongas así, Teresa. Tienes que ser fuerte por Rosa. Piénsalo mucho que todos los queremos a las dos. Y eso no va a salvarla. ¿Pero quién dijo de salvaciones? Ya verás que con el favor de Dios tu hermana va a recuperarse. Yo las acompaño al hospital. Yo también, por favor, Mariano. Déjame ir. Se trata de mi Rosita, por favor. Claro, vamos. Yo también voy. Hágame un favor, Cuthberto. Vaya a mi casa. Usted ya sabe dónde pongo la llave. En el bote de azúcar. Usted ya sabe cuál, ¿no? Ahí hay dinero. Tómelo y nos alcanza en el hospital. Claro. Voy, Lana. Mamá, tenías razón. Me hice del rogar con Pablo y me funcionó. No te hagas tantas ilusiones, ¿eh? Porque tampoco es que sea un remedio milagroso para el amor. Tómatelo con calma. Recuerda que acaba de terminar con Teresa. Ay, Teresa, siempre Teresa. Me la encuentro hasta en la sopa. Pero lo de hoy, mano, fue el colmo. Mira que topármela en casa del profe de la Barrera. Uy. ¿Cómo está mi hermosísima familia? Qué temprano llegaste, mi amor. Pensé que te ibas a tardar más. No, al contrario. No puedo creer lo mucho que te tardaste. Yo llegué hace horas. Ya hasta me cambié, pa. Bueno, ya viste lo difícil que es zafarse de esas cosas. A ti también te costó trabajo salir. Y eso que no eres amiga del escritor. Bueno, eso es cierto. Estaba muy aburrido, pa. Gente súper seria, escuchando música de viejitos. Me alegro que lo hayas visto con tus propios ojos. Así le cuentas a tu madre para que vea que uno no va por gusto a ese tipo de cosas. ¿Qué más quisiera yo que estar aquí todo el tiempo? Seguro se necesita dinero. ¿De dónde lo vamos a Mi sacar? amor, tú tranquila. Ya nos ocuparemos de eso, ¿sí? Primero hay que ver cómo está tu hermana. Voy a ver si ya se sabe algo. Sí. Doña Juana, por favor, haga lo que pueda para que me dejen ver a Rosita. Sí, yo. No me importa que sea el papá de Aida. Si le tengo que pedir dinero a Rubén, se lo voy a pedir. Pero Rosa tiene que tener la mejor atención. ¿Cómo está Rosa? Díganme. No sabemos. La llevaron por un pasillo y luego nos mandaron a firmar unos papeles. ¿Y no les han dicho nada? No. Mi vida, por favor, cálmate. Rosa está en buenas manos. Te aseguro que los médicos están haciendo todo lo que pueden por ella. Hola, pa. ¿Estás solito? Pues Hugo no está. Pablito se durmió. Oye, qué bueno que llegaste. Ya me tengo que ir a velar y tu mamá tampoco ha llegado. ¿Y a ti cómo te fue, hija? Bueno, pues no me puedo quejar porque tengo trabajo, pero la verdad es que hoy fue un día muy pesado. ¿Por qué, mija? Ay, porque me tocó cuidar a una viejita muy malhumorada. Que pobrecita tenía unos dolores muy fuertes. A mí me dio mucha impotencia no poder hacer nada por ella. Buenas noches. ¿Puedo pasar? Claro. Pásale. Teresita, qué bueno que te encuentro. Hugo no debe tardar en llegar con Ramón. Y tú ni te quites el uniforme, que nos vamos de bolón allá al hospital donde trabajas. ¿Pero por qué? Rosa está ahí, se puso muy mala. Disculpen, busco a Teresa Chávez. ¿Ustedes saben cuál es su casa? Sí, ahí, pero ahorita no está. ¿No ha llegado de la competencia? Pasó algo horrible. A su hermana le dio un infarto y está en el hospital. Dios mío, qué horror. ¿En qué hospital está? ¿Tengo que ir? ¿Y si por ahí nos lleva? Es que nosotros vamos para allá. Claro, por supuesto, vamos.
Ahí está Teresa. Pobrecita, se ve muy mal. Ahí está tu mamá, Esperancita. Amiga, vine en cuanto me enteré. Sabes que cuentas conmigo para lo que sea, para lo que sea. Allá. Ay, viejo, que nuestra hija esté bien. Parientes de Rosa Chávez, Doctor, ¿cómo está mi hermana? por ahora logramos estabilizarla. ¿Pero qué es eso? ¿Se va a salvar? Su estado es de pronóstico reservado. El doctor quiere decir que Rosa está muy delicada. Aún no se sabe si logrará salir adelante. Estamos haciendo todo lo que podemos, pero de momento la vida de Rosa está en manos de Dios. Por favor, doctor, quiero verla. Por favor, permítame ver a mi hermana, se lo suplico. Por el momento no es posible. Con permiso. Mi niña, mi Rosa. ¿Ya se sabe algo? Está muy delicada, pero de momento lograron estabilizarla, eso es bueno. Quizá no sea el momento, pero Rosa tiene que saberlo. Ella quedó en primer lugar. Ganó la medalla y quisimos traérsela. ¿No vas a venir a cenar? No tengo hambre. Perdóname, Arturo. Ya sé que estás así por mi culpa. No quería hacerte recordar el pasado, nada más que a veces digo cosas sin pensar y no quería lastimarte. No te preocupes. Yo solo quería animarte a que salieras a divertirte de vez en cuando, a que trataras a más mujeres y... Yo sé que a veces sales con algunas, pero que nunca es nada serio. Hace muchos años decidí dedicarme a reivindicar a nuestros padres, a cuidar de ti. Mis libros. Pero el amor no entra en mis planes. Mi vida es esta y no quiero cambiarla. No sé qué decirte. Igual pensé que Teresa... No sé. Para empezar, Teresa es mi alumna. No sería ético que yo me fijara en ella. Además, la diferencia de edades es mucha. Ni es tanta. Ni eso importa cuando hay amor. Tú eres un hombre culto, inteligente, guapo. Cualquier muchacha de mi edad estaría feliz de que te fijaras en ella. Ella es más chica que tú. Y yo le empeñé a sus papás mi palabra de respetarla. Y voy a cumplirla. Nunca he tenido interés amoroso en Teresa. Ni lo tendré. Esto es por lo que tanto luchó mi hermana. Es lo que más quería. Y yo no estuve para verla. Les juro que hice lo imposible para llegar. Yo quería estar con ella. Yo no sé lo que pasó. El otro día Rosa se mareó y le dije que fuera al médico. ¿Y así la dejaste competir? ¡Pero eres una loca! ¡Estás inepto! ¿Qué te pasa? No lo habría hecho, pero la persona que iba con ella me dijo que el médico dijo que a lo mejor solo era cansancio y ella me dijo que sí. ¡Ay, pues maldito médico al que fue! Mi amor, tranquila, tranquila. Por favor, a veces estas cosas pasan sin importar, sin aviso. Nadie tiene la culpa. El médico me mandó a Rosa a hacer unos análisis. Ay, ni siquiera yo, que soy su hermana, he podido verla. Por favor, váyanse de aquí. Silencio, por favor. No pueden estar tantas personas aquí. Este es un hospital. Y solo pueden quedarse los familiares más cercanos. Niñas, vamos a la capilla a rezar. Con permiso. Hija, ¿no conoces a esa enfermera? Dile que no se agacha, que tú trabajas aquí. O habla con alguien. Ándale, hija. No, ma, no la conozco. ¿Qué no te das cuenta lo grande que es este hospital? Yo ni siquiera trabajo en este piso. Pues yo lo decía por lo que se ofreciera. Perdóname, mamita, perdóname. Estoy muy nerviosa y hoy ha sido un día muy largo. Voy a ir a buscar a ver si alguien nos ayuda. Pues yo, comadre. Nosotros nos vamos para no estar estorbando. Dígale a Rosita cuando despierte que nosotros la queremos mucho y que esperamos noticias pronto. Ruéguele a Dios por mi hija. Claro que sí.
Permiso. Cuthberto me trajo un dinerito que tenía guardado para una emergencia. No es mucho, pero de algo servirá. Gracias, comadre. Te lo acepto porque nos va a hacer mucha falta. ¿Sabe qué? Todos en la vecindad estamos para lo que se le ofrezca, doña Refugio. Vamos a estar al pendiente toda la noche. Hijo, déjame quedar un rato más. Quiero estar cerquita de Rosa. Aunque me dejen verla, por favor. Aurora, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Necesito pedirte un favor, papá. Dime lo que se te ofrezca, hija. La hermana de Teresa se puso mal. Está en el hospital de Nuestra Señora de la Salud. Y como sé que el director es tu amigo, pensé que... No digas más. En este momento le llamo para pedirle que le ayude a Teresa en todo lo que se necesite. ¿Estás allá? Sí, me voy a quedar a acompañarla todo el tiempo que sea necesario, papá. Oiga, doña Nachita, yo que usted mejor me quedaba a acompañar a Johnny. Porque a mí se me hace que anda tan chiflado por la Rosita que nomás se despierta, hasta pide su mano. Y a ver cómo se nos pone don Armando, ¿eh? Ay, ya, no ande diciendo insensaciones. Que yo tengo que ir a cuidar al Pablito. No le haga caso, Nachita. Usted se viene con nosotros y me sirve de chaperón. Así la gente no se anda haciendo ideas. Juanita, pero si yo cuándo le he faltado, si nomás quiero hacerla feliz. Es más, vámonos en taxi que yo con gusto pago para que mi chula vaya cómoda. Ay, mejor en camión. Y mejor le dejamos ese dinero a doña Refugio, que buena falta le hace. No, hombre, a estas horas ya ni camión, ni metro, ni nada. Va a tener que ser en taxi. Así me gusta, que mi Juanita siempre apoye las decisiones de su chavo. Gáneme. La toco en la pierna. Ándale, mejor lo agarro yo. Vamos a la avenida. Ya no quiero que estés preocupada, amiga. Mi papá ya habló con el director. Tu hermana va a tener la mejor atención. Gracias. A ver ahora cómo pagamos. No, tampoco te preocupes de eso. Sabes que cuentas conmigo. No quiero depender de ti. De todos modos, en este hospital te cobran según los recursos que tengas. Así que no será mucho. Pero no es por dinero por lo que debes preocuparte ahora, Teresa. Disculpen, me dijeron que aquí podía encontrar a la señorita Alcázar. Sí, soy yo. Dígame. Soy el jefe de cardiología. Estoy encargándome de Rosa Chávez personalmente a petición del director del hospital. Por favor, se lo suplico, déjeme ver a mi hermana. La condición de la paciente es muy delicada. Las visitas son muy breves. ¿Podemos ver a nuestra hija? Solamente puede entrar una persona a la vez y un par de minutos. Yo soy su padre, doctor. Y tengo que darle esta medalla que con tanto esfuerzo se ganó. Por favor, déjelo entrar a él. Tú me la querías dedicar. Y ahora yo te la doy a ti. Te la ganaste. Te la pondré en el cuello. Bueno, estás toda llena de tubos y aparatos. ¿Me la puedes poner en la mano, pa? Estoy muy orgulloso de ti. Siempre lo he estado, hija. No logré, pa. Lo hice. La gimnasia es lo mío. Mi pasión. Lo sé, pero no debiste haber concursado. No te hubiera puesto tan mal. La gimnasia es mi vida, pa. Sin ella no podría ser feliz. ¿Te gustó? Me encantó. Parecías una reina. Te movías como si flotara. De verdad es que eres muy buena, hija. La mejor. Yo quería demostrarte que yo también puedo hacer cosas. Para que te sientas orgulloso de mí. Como de Teresa. Quiero. Te quiero igual, mi vida. Perdóname si no supe hacértelo ver. Rosa.
Te quiero mucho. Eres la más parecida a mí, mi hija, en carácter, en todo. Ay, me has dado tantas alegrías. Y las que faltan. Por eso ya cúrate, para empezar a preparar tus 15 años. Que Juana te haga tu vestido y que hablemos con el padre Francisco para tu misa. Y vamos a ponerte una... Johnny va a ser mi chambelán. ¿Dónde está? Quiero verlo. Que venga Johnny, ma. ¿Lo quieres, verdad, mi hija? Sí. ¿Me vas a dar permiso de que seamos novios? ¿Me vas a ayudar a que mi papá lo acepte? Claro, hija. Si Johnny es tan buen muchacho como tú. Por eso ya cúrate. Hay que empezar a ensayar tu baile de 15 años. Uno moderno de esos que te gustan. ¿Tú crees que Teresa también quiera hablar con Mariano? Mi número. Claro. Tu hermana te quiere mucho, mija. Yo a ella. Rosita, Rosita, mija, Rosa. ¡Doctor! ¡Un doctor! ¿Qué pasó? Rosa se volvió a poner mal. Tranquilo. Tenemos que conservar la calma. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Sonó una como alarma. Y ya no supe. Señorita, quiero ver a mi hermana, por favor, se lo ruego, se lo suplico, déjeme verla, por favor, déjeme ver a mi hermana, quiero ver a mi hermana. Lo siento, pero su hermana no lo logró. Acaba de fallecer. ¡Ah!